En estos 62 años, el sistema penitenciario era una especie de cenicienta, no porque hubiese una voluntad expresa de perjudicarlo, sino pura y simplemente porque el que está investigando, persiguiendo, litigando en los tribunales, no podía estarse encargando de soltar presos, buscar presos, la familia, los sueldos de los empleados, y entonces eso nunca dio pie con bola. Sencillo, todo es responsabilidad nuestra, de ahora en adelante, todo es responsabilidad del sistema, y en términos macro, el tema penitenciario es parte de las políticas del gobierno, y dentro de esas políticas públicas se materializan, se realizan a través del Ministerio de Justicia, y en este caso el sistema penitenciario recibe un apoyo directo, autónomo, pero aparte de eso tiene la sombrilla de las políticas públicas. En lugar de ser una cenicienta como era el tema penitenciario antes, ahora está rejerarquizado como una prioridad, que es una prioridad no únicamente relacionada con el tema humanitario o de derechos humanos, es un tema relacionado también con la seguridad ciudadana y con la prevención del delito. Este nuevo comienzo va a erradicar por siempre la subrogación, el carácter de cenicienta que tuvo el sistema penitenciario, que como tú bien dices, a veces no se llevaba a un privado de libertad porque no había gasolina. Eso se acabó. Vamos a hablar con el ministro de Justicia ahora. Agradecemos su presencia aquí. Una de las primeras apariciones suyas ya en condición de ministro de Justicia, tratándose también de una institución nueva, de una entidad nueva, que la sociedad dominicana comienza a conocer ahora en la amplitud de sus funciones o en los ámbitos propiamente que le corresponden por la ley. Entonces nos gustaría, ministro, ya que es reciente su juramentación en el cargo, o sea, ¿qué le dice el ministro de Justicia a la sociedad de qué pueden esperar de este ministerio? O sea, ¿cuáles son los alcances de ese ministerio? O sea, ¿qué expectativas se pueden crear sobre la contribución que ese ministerio pueda hacer a un buen al mantenimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana, un régimen de justicia justa y también oportuna? En fin, son las principales quejas que se tienen aquí de la... Muy bien, gracias. Le agradezco mucho, ¿verdad?, que me den la oportunidad de comunicarme por este medio. Antes de, como un preámbulo a la respuesta sobre esa pregunta, debo recordar que el Ministerio de Justicia tiene una pequeña historia en la República Dominicana. La Constitución actual no registra los ministerios, sino que a partir de una modificación, en algún momento se dejó al arbitrio de la ley. La propia Constitución dice, habrán tantos ministerios como determine la ley. Lo que quiere decir que los ministerios no se van a encontrar enumerados o enunciados en la Constitución. Sin embargo, en el inicio de la República, y aún un poco después, pero quedémonos en el inicio, la Constitución sí estableció los ministerios. Y la Constitución primigenia del 44 trajo 4 ministerios. Y uno de esos ministerios fue el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ahora que ahí comenzó, con la República, comenzó la existencia del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el gobierno de Trujillo, en sus inicios, en el 1931, dispuso la supresión del Ministerio de Justicia. En los años 50 hubo algunos vaivenes, hasta que finalmente, en el gobierno de Triunvirato, se suprimió hasta la fecha el Ministerio de Justicia. Debemos recordar que el gobierno del Triunvirato era un gobierno, digamos, de fuerza, un gobierno ilegítimo, que suprimió la Constitución 63. del 63 y con ello suprimió también algunas instituciones que se consideraban, digamos, progresistas, y como consecuencia se fue
el Ministerio de Justicia, poniendo las principales atribuciones de este órgano del Estado en manos del Ministerio Público, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y en algún momento también del Ministerio de Industria y Comercio. Ligo esta breve historia con lo que ha ocurrido recientemente con un plan puntual de reforma institucional, constitucional, legal, que ha introducido el presidente Luis Abinader, que ahora comenzará a verse que esas reformas no eran aisladas, sino que era parte de un esquema, como de un rompecabezas que se une y que yo haré un esfuerzo por explicar de tal manera que se pueda entender. Primero, se reformó en la reforma constitucional, se quitó la atribución del presidente de designar al Ministerio Público para pasarlo a un órgano constitucional que es el único órgano de la vida institucional dominicana donde confluyen todos los poderes del Estado: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Ese es un órgano complejo. Ese Consejo Nacional de la Magistratura es quien designa, en la forma que ya sabemos, al procurador y una parte de sus adjuntos. Al mismo tiempo se excluyó al procurador de la matrícula, lógicamente, del Consejo de la Magistratura, y pasó a ser sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional. Segunda reforma: se cambió la denominación del Procurador General Administrativo para llamarse abogado de la Administración Pública, para evitar una confusión que ha sido tan profunda y tan grave que ha dado lugar a que ese funcionario, que es un funcionario de la Administración Pública, un defensor de la Administración Pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa, actualmente está en la nómina del Ministerio Público, la Procuraduría, y lo consideran como un procurador adjunto. Y además, sus adjuntos de este funcionario son procuradores de corte que vienen de tribunales penales a una labor que le es ajena. Entonces, la administración pública en la República Dominicana ha estado desamparada porque no cuenta con un órgano suficientemente cohesionado y coherente y especializado que lo defienda. Y eso es lo que se está haciendo ahora. El presidente está tratando de buscar un nuevo orden en ese sentido. Sí, se ha creado con esta ley y con la reforma constitucional, pero sobre todo con la ley que crea el Ministerio de Justicia, se ha creado la abogacía de la Administración Pública. Voy a entrar en detalles sobre este particular, pero voy a ver si logro hacer una generalidad de los objetos del ministerio para terminar en la respuesta. Otro elemento que justifica al Ministerio de Justicia es que el régimen del cumplimiento de los derechos humanos en la República Dominicana, y sobre todo las responsabilidades internacionales que el país tiene contraídas con respecto a distintos acuerdos y tratados de los que somos signatarios, han estado en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual no es parte de la naturaleza de ese ministerio, que tiene que ver fundamentalmente, esencialmente, con las relaciones internacionales en sentido general. Este sistema de derechos humanos pasa al Ministerio de Justicia. En el tema de la defensa de la representación del Estado ante los órganos de justicia, ya no solo del Tribunal Contencioso Superior Administrativo, que es al que me refería con la figura
del procurador que cambió de nombre para llamarse abogado de la administración pública. El Ministerio de Justicia asume la representación del Estado. Y quiero recordarle a ustedes esto. Cuando una persona tenía que demandar al Estado, tenía que hacerlo en manos de la Procuraduría General de la República. Pero que resulta que si la demanda no es de naturaleza penal, la Procuraduría, como quiera, acude a representar al Estado en un asunto que podría ser de naturaleza civil. Bueno, pues ahora toda demanda, toda notificación que se le haga a una entidad del Estado de carácter judicial, la ley obliga que se notifique un plazo de 24 horas al Ministerio de Justicia, para que el Ministerio de Justicia coordine la representación del Estado en justicia, que puede ser a través de los mismos abogados de esa institución, o puede ser que si hay que contratar nuevos abogados, dependiendo de la envergadura del asunto, pues así se haga. Pero esto cambia considerablemente la situación digamos, en que estaba el estado de indefensión, porque con frecuencia, y eso yo lo viví desde la consultoría, nosotros recibimos, o el gobierno recibe, sentencias ya definitivas por millones y decenas de millones de pesos de casos que se desconocía que estaban cursando los tribunales. Todo eso llega ahora a un órgano. ¿Eso lo van a manejar ustedes? Sí, al Ministerio de Justicia. Okay. Por eso digo que debe notificarse al Ministerio de Justicia. Pero se crea en el Ministerio una dirección de prevención de conflictos y una dirección de solución de conflictos. La dirección de prevención de conflictos implica, y pienso que con estas explicaciones estoy respondiendo de qué se espera, ¿verdad? Claro, claro. La dirección de prevención de conflictos implica que, por ejemplo, en el caso de los arbitrajes, que es una fuente por donde el Estado dominicano históricamente ha venido sangrando millones de dólares, se crea ahora una dirección de prevención de conflictos para que todos los funcionarios del Estado que vayan a suscribir un contrato que contenga una cláusula arbitral deban notificársela a esa dirección para que un grupo de expertos que va a haber ahí y que ya tenemos escogido decida si esa cláusula es favorable o no para los intereses del Estado. Porque la consultoría, que es quien venía manejando esto, se enteraba de la existencia del contrato cuando ya el pleito estaba montado. Y de las letras chiquitas que tenía. Y de las letras chiquitas al pie, exacto. Entonces, la dirección de solución de conflictos implica un equipo de abogados que va a velar por los casos que ya no se pudieron evitar y que hay que darle seguimiento. Eso lo hacía la consultoría. Pero hay dos tipos de arbitraje. Los arbitrajes con inversionistas y los arbitrajes con otros estados. Los arbitrajes con inversionistas que normalmente son manejados no solo por la consultoría, sino también por el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, el Ministerio de Industria y Comercio no es un órgano estatal que tenga, digamos, la competencia, el expertise para enfrentar situaciones litigiosas, ni nacionales ni internacionales. Porque lo ha hecho en el orden internacional cuando hay conflictos con la interpretación de acuerdos bilaterales o multilaterales. A ver, sí, bien, pero ahora el Ministerio de Justicia deberá encargarse de eso. Y ya hablaremos y Roberto se referirá más ampliamente, pero quiero introducir el tema del sistema penitenciario. Antes de esto,
voy a decir lo siguiente. El Ministerio de Justicia asume como tarea la mayoría de las funciones registrales y de expedición de certificaciones que ahora cargan al Ministerio Público. Por ejemplo, ¿en qué país del mundo el fiscal general de la Nación tiene que velar por el registro de ONGs o por certificado de notarios, por ejemplo? ¿Por qué tiene el Ministerio Público, que ahora mismo está embarcado en estudiar expedientes voluminosos y en sus investigaciones, que está trabajando con certificaciones notariales de abogados o de organizaciones sin fines de lucro? Entonces eso pasa de tal manera que hay un viceministerio de asuntos registrales que va a abrir una ventanilla de servicios para que todas estas tareas los ciudadanos lo puedan, y se haga rápido ahora. Sí, salvo las que son propias de la competencia del Ministerio Público, como los certificados de antecedentes penales, que ya esos son sus archivos. El papel de buena conducta. Eso Ministro, mismo. aunque la ley se da por conocida al ser publicada, pero sin embargo que hay una costumbre muy vieja sobre ese tema que tiene que ver con esos registros y esas competencias que eran de la Procuraduría hasta promulgada esta ley y hasta la entrada en vigencia ya del Ministerio de Justicia. ¿Qué mecanismo va a usar o utilizar el Ministerio de Justicia para que toda esta información pueda ser conocida por el pueblo, por las personas, por los usuarios? Sí, bueno, ya usted me ve aquí. El hecho de nosotros hacer un periplo por los medios de comunicación es una primera fase, y luego tendremos que valernos de los profesionales de la comunicación para que nos asesoren en una campaña de educación ya profesional. Yo por mi parte estoy haciendo el esfuerzo, y hay algo que no he logrado, a pesar de que yo me vanaglorio de haber sido maestro de sexto curso y que por tanto puedo hablar de manera elemental. Pero hay una cosa que no he conseguido y que lo voy a decir aquí. El Ministerio de Justicia no es un órgano del sistema de justicia propiamente dicho. Es una institución del Poder Ejecutivo. Y todos los días alguien me pregunta algo, un periodista, un abogado. Hoy me llamó un abogado que además es funcionario del gobierno y me dijo: hay una actividad en Santiago el sábado para celebrar un aniversario del PRM. Me imagino que tú no puedes ir porque tú eres ministro de Justicia. Eso quiere decir que él entiende que yo soy un funcionario de la justicia. No, yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué este ministerio se llama Ministerio de Justicia? Por esto, porque la Constitución y las leyes le atribuyen al Poder Ejecutivo y al presidente una serie de funciones que ligan con la justicia, que lo ligan con la justicia. Bueno. Y esas, como las que acabo de enumerar, y esas funciones tienen que tener un órgano en el Poder Ejecutivo que interrelacione, digamos, al Poder Ejecutivo con los órganos de justicia. Por ejemplo, aquí... Es bueno que usted haga la aclaración para que el domingo, cuando salga la foto de allá de la arena del Cibao, sí. Que diga, bueno... que busque el ministro de Justicia. Sí, claro, porque ya alguien... Como hay un discurso de justicia independiente ahora también, la gente se puede confundir. No, alguien dijo que criticaba, una persona escribió un tuit diciendo que la designación mía era un desmentido a lo de la justicia independiente, porque yo era miembro del partido. Entonces, yo quiero decir, y que ustedes lo destaquen lo más que se pueda, que el Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia no es un órgano que tenga relación directa con la función jurisdiccional o de juzgamiento de personas. Que este ministerio es una institución del Poder Ejecutivo.
y que los órganos... Explícitamente se le está reconociendo la autonomía a ese Ministerio Público para trabajar. No, precisamente la existencia del Ministerio de Justicia lo que hace es afianzar la separación de poderes, porque estamos trayendo todas las tareas que el Poder Ejecutivo tenía metidas dentro del Ministerio Público, las estamos trayendo para el Poder Ejecutivo de manera, por ejemplo, el sistema penitenciario era como un híbrido, ¿verdad? La manejaba el Ministerio Público, pero era una institución que debió ser del Poder Ejecutivo. Entonces dijimos que sea del Poder Ejecutivo ya. Ya claramente el sistema penitenciario es una dirección descentralizada con autonomía financiera y administrativa que está bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo. Se comprende bien ya esas nuevas realidades, porque eso es bueno explicarlo, como decía Fabio, o sea, que la gente sepa que van a salir muchos abogados para la Procuraduría. Los casos de traiciones seguirá manejando el Ministerio verdad, Público. Igual, las extradiciones se originan en la Suprema Corte como un proceso jurisdiccional. Recuérdense que antes la extradición era una potestad exclusiva del presidente. Luego pasó al sistema actual en que tiene que ser previamente dispuesta por la jurisdicción de juicio de la Suprema Corte, y entonces el presidente, sobre la base de esa sentencia, dicta un decreto. Seguirá haciendo lo mismo. Pero ahí mismo, doctor, el sistema penitenciario mantiene una independencia administrativa y económica ahora con la nueva ley. Así es, así es. Sí, por cierto, se llevaron casi todo el presupuesto del ministerio. Como debe ser. y busque más dinero porque ellos quieren hacer unas cárceles nuevas. Bueno, eso hay que ponérselo en el presupuesto. O sea, no está en presupuesto todavía de las cárceles, señor. El director podrá responder eso. Claro. Sí, tenemos un presupuesto plurianual. Ya. Está previsto el presupuesto de este año, el del 27 y el del 28. ¿A cuánto ascienden los montos estimados? Vamos a decir que 4.000 y pico de millones este año. En base a esa... La gente se asusta. Cuando hablando de cárceles, uno habla de dinero, la gente se asusta. Y una parte de la sociedad, dinero para los delincuentes. ¿Cuántas cárceles? Tengo que ser 26. Sí, pero digo, en base a esa proyección, es que ustedes van a hacer las licitaciones ahora para las nuevas cárceles sí, ya que se van a construir este año, ¿verdad? Estamos concluyendo 4, que son San Juan, Higüey, Las Parras en su segunda fase y Barahona, y acabamos de licitar 10, adjudicada 10, y dentro de 2 o 3 semanas empezamos con la primera, que es en Baní. Pero esa de San Juan está casi lista. ¿Perdón? La de San Juan está casi pero lista. Adjudicada ya está. Ya están adjudicadas, y en unas cuantas semanas iniciamos con la primera, que es en Baní. Son 10. Aparte de esa, hay una número 11 que también empieza y va a concluir también en este año. Las otras no terminan en este año, las otras 10, sino que terminarían el año que viene. Se refiere a la cárcel de Salcedo, que la estamos haciendo en coordinación con el Comité para el Desarrollo de la provincia de Hermanas Mirabal. Ahí está Jaime David. Está muy bien eso. Y como se va a hacer con Nagua también, que usted lo prometió ya en el sí, foro de Nagua. Nagua, Samaná, Montecristi, La Vega, Santiago, que hay que hacer otra. Todas esas se van a licitar en el segundo semestre de este año, y con esas concluimos las 26. La gente dice, ¿por qué tantas? Lo que sucede es que de esas 26, 19 lo que van a ser sustituidas, que están ahora mismo en recintos militares y recintos policiales. Por ejemplo, Las Parras, ¿qué es lo que hace? Sustituye La Victoria. La de San Juan, que vamos a inaugurar ahora en unos cuantos meses, va a sustituir la cárcel que está en la tercera brigada, y así por el estilo. La de Asua por igual. Una pregunta, ya que la Dirección General de Prisiones, o penitenciario como se le llama ahora, cae dentro de la sombrilla del Ministerio de Justicia, o sea, ¿qué va a implicar eso? O sea, ¿implicará de un aumento del personal, de capacidades operativas que no tenía
cuando estaba como un brazo estrictamente del Ministerio Público, o sea, de la Procuraduría. Bien O operativa. sea, ¿qué supone el hecho de que el Ministerio de Justicia ya asuma y absorba la dirección de este sector tan importante? O sea, en ese sentido, en el mejoramiento de las condiciones, la creación de más cárceles, no sé. Sí. Es un retorno realmente, es un comenzar de nuevo, porque antes el Ministerio de Justicia o Secretaría de Justicia, hasta el gobierno de Bosch, por ejemplo, desde la independencia hasta ahora eso fue y vino, sí. Es decir, se suspendió algunas veces y se reponía de nuevo. Y en este caso estamos empezando nuevamente luego de una situación de subrogación. En estos 62 años, el sistema penitenciario, tal y como ha explicado Antoliano, era una especie de cenicienta, no porque hubiese una voluntad expresa de perjudicarlo, sino pura y simplemente, tal y como dice Antoliano, porque el que está investigando, persiguiendo, litigando en los tribunales, no podía estarse encargando de soltar presos, buscar presos, la familia, los sueldos de los empleados, y entonces eso nunca dio pie con bola. Y a eso se debía a que el tema penitenciario, de hecho, empezó la reforma, como ustedes saben, una cantidad de veces y volvía para atrás. Ahora tenemos la posibilidad de que el tema ha sido rejerarquizado por el Estado. Ha de estar entonces vinculado al brazo del Poder Ejecutivo que está relacionado con el apoyo a la justicia. Entonces, en este caso, ahora el Poder Ejecutivo se encarga por la vía del Ministerio de Justicia de las funciones que le acaba de señalar el ministro, pero en el caso penitenciario, además de apoyar ese regreso, debido a que el tema penitenciario tiene una cotidianidad que necesita presteza, entonces le da una autonomía funcional, una autonomía de funcionamiento, jurídica, administrativa, financiera. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, porque es que el sistema penitenciario tiene un hilo que lo comunica con el sistema de justicia. Sí. Entonces, una crítica de siempre ha sido que hay muchos casos que se tardan en la justicia, en los tribunales. Bueno, porque no hay un responsable así directo de traslado De los presos, de los presos a los tribunales. Entonces eso era un tema de la Procuraduría. Y como la dirección de prisiones era una dependencia directa de Procuraduría, no tenía autonomía. Entonces, en este caso, esa logística, ¿cómo se va a manejar? Sencillo, todo es responsabilidad nuestra, de ahora en adelante. Todo es responsabilidad del sistema. Y en términos macro, el tema penitenciario es parte de las políticas del gobierno. Y dentro de esas políticas públicas se materializan, se realizan a través del Ministerio de Justicia, y en este caso el sistema penitenciario recibe un apoyo directo, autónomo, pero aparte de eso tiene la sombrilla de las políticas públicas. Es decir, nosotros no actuamos de una manera desentendida con el interés general del gobierno y específicamente tampoco con el interés general del Estado. Esto quiere decir, lo voy a poner con ejemplos concretos, nosotros no únicamente tenemos necesidades de combustible o de vehículos o de choferes, nosotros tenemos necesidades de alimentos para los privados de libertad, no es cualquier cosa, de hecho es la mayor parte del presupuesto. ¿Cómo lo ha resuelto el gobierno? Con una política adecuada, cero suplidores particulares, comedores económicos, ustedes le llevan comida a las personas vulnerables en 70 comedores económicos, entonces llévenle comida también a 56 prisiones. Estamos diciendo entonces que en lugar de ser una cenicienta como era el tema penitenciario antes, ahora está rejerarquizado como una prioridad, que es una prioridad no únicamente relacionada con el tema humanitario o de derechos humanos, es un tema relacionado también con la seguridad ciudadana,
y con la prevención del delito, donde nosotros nos conectamos también de nuevo con el ministerio, porque el ministerio tiene un componente relacionado, al igual que otros, pero también está el Ministerio de Interior y Policía, etcétera, que está relacionado con la prevención, y la Policía Nacional está relacionado con la prevención del delito. Ellos hacen prevención, nosotros hacemos prevención terciaria. Es decir, la prevención primaria, bueno, pórtense bien, críense bien, le informamos bien. Prevención secundaria, la gente que está en los portales rojos ya, los barrios complicados, etcétera, para que no se metan, para que no crucen el límite, la línea roja. Prevención terciaria, ya te equivocaste, ahora voy a prevenir de que no te equivoques otra vez. Te voy a rehabilitar y te voy a reinsertar. Y ahí entonces que estamos juntos, trabajando como equipo. Es decir, el hecho incluso de que estemos Antoliano y yo juntos aquí ante ustedes se debe a un interés claro y expreso, que agradecemos la acogida de ustedes, de nosotros presentarle una visión común a la sociedad, y que este nuevo comienzo va a erradicar por siempre la subrogación, el carácter de cenicienta que tuvo el sistema penitenciario, que como tú bien dices, a veces no se llevaba a un privado de libertad porque no había gasolina. Pero director, mira, eso se acabó. Es complicado. Usted tiene un problema ahí complicado. Porque, por ejemplo, en una cárcel como La Parra, o en una cárcel como la de San Juan, que va a ser bastante grande, los comedores económicos tienen ya el mandato del Poder Ejecutivo de suplir los alimentos a las cárceles. No únicamente. Ahora, ¿cuál es el menú para esas cárceles? Porque hay mucha gente que bien está en salud, pero hay mucha gente enferma, Sí. que tiene diabetes, que sufre, que tiene dolencias, que no puede comer la misma comida cada día que come una persona que esté normal y que pueda hacer ejercicio. Claro, claro. Hay un menú ordinario y hay un menú grupo especial. de veganos. Y hay un menú especial para personas que tienen determinadas patologías. Lo estamos haciendo desde hace 20 años en el modelo reformado. Pero no únicamente resolvemos esas macro poblaciones penitenciarias a nivel de alimentos, lo resolvemos también a través de transporte. Ahí vuelvo al tema de lo pertinente que es este recomienzo. Cuando se da este recomienzo, yo le digo, Antoliano, tengo un problema con el transporte desde La Parra, porque eso no es allí. Eso no es allí. Y no únicamente no es allí, es que es una cantidad de personas increíble. ¿Cómo lo resolvimos Antoliano y yo? Presidente, tenemos esta situación, vaya donde la ONSA. Fuimos donde la ONSA, 2 autobuses de 90 cada uno. Seguros hay para el transporte. Entonces ya, es que ya el tema es una prioridad. El tema, lo que necesitaba el tema penitenciario era un doliente, y que tuviese la debida jerarquía para atender la presteza con la que hay que atender esas cotidianidades, porque nosotros que estamos sueltos aquí, no desayunamos, está bien, entonces cenamos, o tenemos un problemita, lo resolvemos con el vecino, pero los problemas penitenciarios son de otro tipo, hay que atenderlos en ese momento. Independientemente ya de esta relación que tendrá el Ministerio de Justicia con el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en el ámbito del Ministerio Público, ¿cuál será la relación con otros poderes que tienen que ver también con las cortes, las altas cortes? Sí. O sea, a Miren, ese nivel también? Una novedad que trae esta ley que pasa desapercibida para los fines de los medios de comunicación y que con el tiempo se sabrá la importancia, es que la ley crea 3 sistemas: el sistema penitenciario, el sistema de derechos humanos y el sistema de prevención del crimen. Y cuando hablamos de sistema, no estamos creando un nuevo órgano estructurado con un local ni nada de eso, sino en términos institucional, un sistema no es más que un mandato que la ley le da al conjunto de instituciones, en este caso instituciones del Estado, que tienen que ver con un mismo tema, para que se colaboren una con otra. Entonces, en el sistema de prevención del crimen, por ejemplo, que estará bajo la coordinación del presidente de la República, y hago aquí un asterisco y una pausa para lo más didácticamente explicar lo siguiente. Puede ser que en alguna versión de la ley que anda circulando aparezca la coordinación del sistema de prevención del crimen a cargo del Ministerio de Justicia.
Eso fue un error. El Ministerio de Justicia es un elemento importante, porque un sistema es un sistema. Un error que se corrigió. Que se corrigió, que precisamente fue lo que dio motivo a que se observara la ley. Pero uno atribuirse expresamente al presidente. Para atribuirle la coordinación al presidente, porque es un conjunto de ministerios que están todos en el mismo rango. Entonces ahí está el Ministerio de Interior y Policía, ahí está hablamos de prevención, el Ministerio incluso de Cultura, de Deporte, está el Ministerio de Justicia con un papel protagónico, lógicamente, pero el de las mujeres debe estar ahí también. El plan social, trabaja en prevención de la feminicidio. policía, Ministerio Público, la misma policía está. Entonces, eso es un sistema. La ley dice que esos órganos se coordinen una política coherente de prevención del crimen. Que no esté el Ministerio de Interior y Policía con un programa por aquí y el Ministerio de Justicia con otro, sino que es un sistema. El sistema penitenciario. Es decir, todo el que tenga que ver, todo el que toque a los internos, a las personas que guardan prisión, tienen que sentarse en una misma mesa para planificar la mejoría de ese sistema. Entonces, y finalmente el sistema de derechos humanos, que lo crea también la ley. De suerte. En ese aspecto nos interesa saber, o sea, qué es lo novedoso y lo relevante que puede tener ese subsistema, ¿no? de los derechos humanos aquí, porque ciertamente cuando a veces se habla de justicia, bueno, sí, justicia penal, porque hay crímenes, hay infracciones y cosas, pero también hay una cuestión de justicia social. Bueno, por ejemplo, de desigualdad, ya eso va a otra naturaleza y se maneja en otro sentido. O sea. En el mismo orden de lo que decía ahorita, me refiero, por ejemplo, al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un funcionario que tiene que ver con la exigencia del respeto a los derechos humanos, para poner un ejemplo. Sí. La misma policía, digamos, tiene que estar ligada. Otros órganos del Estado, como la Dirección de Migración, en este caso ya el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de alguna manera. Entonces, el régimen de los derechos humanos, como yo decía ahorita, la representación del Estado frente al régimen de los derechos humanos está bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Ahora, el sistema... Eso, porque a veces el defensor del pueblo se queda callado. Claro. No, y además... Y ahora con estos problemas de derechos humanos con los haitianos, inmigrantes ilegales, y la Comisión Interamericana y la Corte, o sea, ahí va a tener que jugar un papel. Exacto, eso es una novedad que trae la ley, que a propósito hago un símil con un tema parecido que se discutió aquí en este mismo periódico, que fue a propósito de la creación de la ley, que no tiene que ver, no tiene relación, pero estoy haciendo un símil, la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Lo que hizo fue cumplir con una disposición del artículo 261 de la Constitución que dice que hay que crear un sistema de inteligencia, y este es un buen ejemplo para entender qué es lo que quiero decir con respecto a la ley del Ministerio de Justicia, que en el caso de los temas de inteligencia del Estado, hay varios órganos que hacen inteligencia del Estado. Entonces la Constitución dice, no, todo eso tiene que ser coherente, todo eso tiene que caminar de manera organizada con una coordinación. Entonces eso es crear un sistema. Eso mismo ocurre en el caso del Ministerio de Justicia con los temas a los cuales me he referido: derechos humanos, penitenciarios y prevención del crimen. Ese Departamento Nacional de Inteligencia está obligado también por la ley a atender los requerimientos del Ministerio de Justicia cuando se trate en el subsistema de derechos humanos de cualquier información que sea precisa, necesaria. La dirección, que ahora se llama la Dirección Nacional de Inteligencia, que se llama así ahora en vez de departamento que llamaba, DNI, sí,
es una institución muy particular, como lo es la consultoría jurídica, que responde al presidente de la República. Es una oficina adscrita al presidente y ellos no forman parte directa del sistema de derechos humanos, y yo ratifico y subrayo directo porque la ley deja abierto que cualquier institución que de alguna manera esté relacionada con esto pueda ser oída y integrada a la colaboración. Incluyendo las organizaciones defensoras de derechos humanos, que son fuera pueden ser invitadas las instituciones defensoras de derechos humanos que no son estatales. Pueden ser invitadas también a esa colaboración, a ese sistema. Nada lo impide. Ahora, hay un tema, Miguel, perdón, sobre los derechos humanos. Sí, pero voy a eso. Generalmente se producen abusos contra los derechos humanos por parte de un gobierno. Se puede dar, puede haber un presidente muy arbitrario que viole esos derechos. Y si el ministro de Justicia es un funcionario del gobierno, ¿qué garantías hay de que ese Ministerio de Justicia, a cargo del cual está el subsistema de derechos humanos, pueda ciertamente investigar, penalizar o lo que sea, esos abusos cuando responde al presidente de la República directamente? O sea, ¿en qué medida? O sea, la tarea principal del Ministerio de Justicia en ese sentido es lograr que el gobierno esté enmarcado dentro del régimen de respeto a los derechos humanos. Como he dicho de la consultoría jurídica, que la consultoría jurídica, su papel principal es lograr que el gobierno esté dentro de la legalidad. Y eso mismo pasa con el tema de los derechos humanos. Bueno, Roberto tiene que decir algo de derechos humanos, pero para terminar por mi parte, sí, ya no de derechos humanos, sino de otras atribuciones del Ministerio de Justicia. Hay dos elementos más que no hemos mencionado, y es la creación de un centro de investigación jurídica, que todavía no, lógicamente, tenemos un mes, no lo hemos instalado, pero manda que se cree la ley un laboratorio para analizar los temas legales del país y dar respuesta tanto al presidente como a la ciudadanía. Y el Instituto de Formación Penitenciaria, que el director Santana podrá ampliar más, que es un centro educativo donde se forman el personal de los personal penitenciario que trabajan en las instituciones penitenciarias, y que me gustaría que Roberto lo amplíe cuando agote su turno. Pero antes que eso, perdón, quiero entrar entonces en otro aspecto que se ha quedado como en un vacío que tiene que ver cuál autoridad responde en este caso. Miren, recientemente hemos estado en el listín editorializando sobre un número de leyes vigentes que ni se hacen respetar, tampoco se respetan. Entonces eso va creando un estado de debilitamiento de la autoridad nacional que es muy peligroso. Es decir, aquí tenemos tales y tales y tales leyes, hemos mencionado como 5 en estos días, después volvimos con más, que simple y llanamente no se cumplen. Pues dice, bueno, ¿qué pasó? Los órganos que están llamados a hacerla cumplir no lo hacen. Entonces, ¿qué papel podría jugar el Ministerio de Justicia? Porque, o sea, la implantación de restricciones y con sus respectivas penalidades forma parte también de un sistema de un Estado de Derecho por el cual hay que velar todos los órganos responsables. Entonces, ¿en qué medida el Ministerio de Justicia puede ayudar a que todas esas instituciones que están llamadas a hacer cumplir leyes lo hagan? ¿Me entiendes? Porque hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tránsito, que se violan, multas que no se pagan, pero eso es un desconocimiento del orden establecido. O sea, ¿cómo es posible que si el Estado multa, la gente no quiera pagar y se tiene que pagar?
si tiene que cumplir con una obligación el ciudadano, con obligaciones ciudadanas, y no las cumple. Entonces, esto hay que mejorarlo, porque si no vamos a tener entonces una mezcolanza qué sé yo, de anormalidad. Mire, ¿qué es lo que puede? mire una cosa. Aquí existió una institución que se llamaba Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, que después lo anularon. Recuérdese que eso fue dirigido por Aura Celeste Fernández, Franklin Almeida, Enrique García, Moscoso, etc. Ese es un embrión que da una idea de cuál es la tarea del Ministerio de Justicia en el sentido de lo que usted me pregunta. Sí. Es decir, principalmente, sin desmedro de que un ministro es un subalterno, un dependiente del presidente, y le puede atribuir, le puede otorgar una responsabilidad particular. Pero con respecto a los asuntos normativos, el Ministerio de Justicia es responsable de que las normas que tienen que ver con el sistema de justicia, con el sistema de derechos humanos y penitenciarios, estén actualizadas, estén modernizadas y estén adecuadas y que se cumplan. Claro. Y, por ejemplo, hace poco, ustedes, los medios de comunicación, le dedicaron bastante atención a la reforma del Código Procesal Penal y del Código Penal. Eso es, pero el Poder Ejecutivo, nosotros como consultoría, yo creé una comisión para darle seguimiento a eso, por mi propia cuenta. Pero ahora no es que yo tome la iniciativa por mi propia cuenta, ahora es una responsabilidad. Que una iniciativa que tiene que ver con el sistema de justicia, y hay algo muy gracioso, y es que un diputado denunció como una primicia que el consultor jurídico estaba, él dijo, encerrado en la oficina de la procuradora discutiendo el Código Penal para hacer algunas observaciones en el cuerpo legislativo. Y yo le dije a los medios de comunicación que era cierto, que yo no sabía si la puerta estaba cerrada, pero que ciertamente yo estaba ahí. Ese es un ejemplo de lo que debe ser el sistema que se cree, donde todas las partes interactúen. Nosotros fuimos con un equipo de trabajo de abogados de la consultoría y fuimos a requerimientos de la magistrada procuradora para darle una visión conjunta a la ley que modificaba el Código Procesal Penal, que ya se había aprobado en una de las cámaras y que se iba a aprobar definitiva. Entonces ella dice, es bueno que el Poder Ejecutivo, de manera preventiva, para que no lo vayan a observar allá, ya al final lo van a tener que ver finalmente, vengan y lo vean. Doble trabajo. Exactamente. Claro. Pues eso, en ese sentido, son tareas fundamentales del Ministerio de Justicia. De ahora en adelante, cuando el presidente quiera proponer una modificación a un código, debe hacerlo a través del Ministerio de Justicia. Pero qué interesante eso. O sea, no a través de un senador, un diputado de eso. No, las iniciativas legislativas que tienen que ver con el sistema de justicia, con el sistema penitenciario, que partan del Poder Ejecutivo, deben pasar por el Ministerio de Justicia. Incluso los trabajos que haga la consultoría jurídica. Bueno, es que la consultoría debe descargarse un poco de eso, porque nosotros estábamos un poco agobiados en la consultoría, atendiendo las necesidades cotidianas y al mismo tiempo sentados discutiendo un proyecto de ley. Ahora hay una institución para eso. Okay. Ministro, hay una tontería aquí, pero una cosa como decía Roberto. ¿En qué medida el Ministerio de Justicia tendría competencias para liberar al presidente de la República, que es el jefe de toda la administración pública, de esa obligación que tiene de firmar los S4 de los médicos y de los profesionales dominicanos? Pero ¿cómo es posible que tenga que hacerlo entonces? No, pero no es una tontería eso, ¿no? No, pero digo, pero por la carga de papel Sí. que se le dan, o sea, porque... Mire, es que el tema de los S4 tiene dos fases, una de las cuales la va a asumir el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es? Los S4 hacen un vía crucis
desde el Ministerio de Educación Superior pasan por o vienen de la institución correspondiente. Por ejemplo, los exequatur de los médicos pasan por el Ministerio de Salud. Sí. Y vienen de la universidad, Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación Superior y Poder Ejecutivo para emitir el decreto. Entonces, los exequatur de los abogados hacen eso mismo, pero por la Procuraduría, en vez del Ministerio de Salud. Bueno, pues ya no será por la Procuraduría. Y los de CODI y compañía de ingenieros lo hacen a través del MIBEP. Así es. Pero lo que quiero explicar para que quede claro es que el Ministerio de Justicia va a asumir la revisión de los exequatur, pero el tema del decreto, que es una carga innecesaria para el presidente. Hay un proyecto de ley hace mucho que propuso el Ministerio de Educación Superior, y creo que hay otro de un legislador, para que esos exequatur no terminen en la consultoría jurídica, es decir, en el Poder Ejecutivo, sino que terminen en el Ministerio de Educación Superior, y en el caso de que se apruebe la fusión de los en el Ministerio de Educación. El que corresponda. Exacto. En España el rey tiene que firmar los títulos. Los títulos. Sí, en España. De los que egresan de la universidad, tiene que pasar por la casa del rey primero. Pues eso le ponen un sello homígrafo. Sí, pero eso mismo es, por eso es lo mismo del decreto. Sí, pero no firmar con Bueno, mi letra. al rey pudo haberle pasado como a un director del IAD que fue a decirme que él tenía un problema muy serio. Y yo le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, bueno, el presidente entrega todos los fines de semana 2 y 3 mil títulos y yo tengo que amanecer firmándolo, porque tienen que firmar varios documentos para que se emita un título. Y él me dice que él se iba para su casa, cenaba, volvía como a las 9 de la noche y en la madrugada estaba ahí. Entonces él quería que se habilitara a 2 subdirectores para que lo ayudaran. Y en definitiva se intentó habilitar a uno. Wow, qué trabajo ese. Sí. Pero miren, Me imagino que al rey le pasará casi lo mismo.